Orientaciones metodológicas para el diseño de experiencias de aprendizaje. Metodología didáctica. La metodología docente es la aplicación coherente del conjunto de estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje que orientan la acción del profesorado para conseguir los objetivos propuestos. Cada docente tiene su propia metodología, que está influida por muchos factores: conocimiento de técnicas y herramientas, experiencias previas, cultura escolar, recursos disponibles, contexto social y escolar, etc. A pesar de esta realidad, cualquier metodología garantiza el aprendizaje de las competencias. ¿Qué condiciones deben reunir? Metodologías que fomentan las habilidades necesarias para la participación plena en las sociedades de este siglo, como la creatividad, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico, la flexibilidad, la alfabetización en medios y tecnologías digitales y el liderazgo. Metodologías que posibilitan ambientes de aprendizaje competenciales. La metodología elegida ha de estar alineada con el modelo curricular vigente. Debe ser una metodología activa con un enfoque constructivista social, que cumpla con las condiciones del aprendizaje competencial y que ofrezca flexibilidad para integrar variedad de métodos, tal y como lo indicó John Dewey. El pluralismo metodológico es una práctica educativa deseable donde el docente utiliza conscientemente uno u otro método con la intención de aprovechar la potencialidad de cada uno de ellos, atendiendo al contexto, el alumnado, los objetivos a conseguir y las competencias a desarrollar. Metodologías activas. El marco metodológico que cumple las condiciones mencionadas anteriormente admite en su seno una variedad amplia de métodos activos que se han clasificado atendiendo estos aspectos: tipología de las tareas, desarrollo personal y cognitivo y aprendizaje social. Una posible clasificación de las metodologías activas, basadas en la investigación y en la tipología de tareas: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, pensamiento computacional, casos, design thinking, aprendizaje basado en la indagación, aula invertida, basadas en desarrollo personal cognitivo, aprendizaje basado en el pensamiento, basadas en el aprendizaje social, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio y aprendizaje dialógico. Metodologías activas. Metodologías basadas en la investigación y en la tipología de tareas: ABP proyectos, ABP problemas, aprendizaje basado en el pensamiento computacional, aprendizaje basado en casos retos, design thinking, aprendizaje basado en la indagación, aula invertida, metodologías basadas en el desarrollo personal cognitivo, aprendizaje basado en el pensamiento, metodologías basadas en el aprendizaje social, aprendizaje cooperativo, APIs y aprendizaje dialógico. Ningún método exclusivo conocido tiene éxito con todos los alumnos ni alcanza todos los objetivos. Nuestra tarea consiste en aportar un medio ambiente en el que poder enseñar a los alumnos con una variedad de modos que faciliten su desarrollo. Joyce y Well, 1985. Metodologías basadas en la investigación y en la tipología de tareas. Metodologías activas: ABP proyectos, ABP problemas, pensamiento computacional, casos, design thinking, AB indagación y aula invertida, basadas en el desarrollo personal cognitivo, TBL, basadas en el aprendizaje social, aprendizaje cooperativo, APIs y aprendizaje dialógico. Aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es un marco que admite la inclusión de otras metodologías y que ofrece los elementos y estructura básicos que cumplen con las condiciones para la enseñanza de las competencias y los 7 principios indispensables para crear ambientes de aprendizaje eficaz. Soy Juan José Vergara y soy especialista en innovación y en metodologías activas de aprendizaje, y muy en concreto en el tema de aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es yo creo que una manera, a mí me gusta más hablar de enfoque de proyectos, porque hay muchos enfoques parecidos en relación al aprendizaje basado en proyectos. Y es que
consiste en asumir que el aprendizaje es un acto bastante más natural de la artificialidad como se produce en las aulas. Entonces, es una estrategia, es un marco en el que sí caben muchas herramientas, ¿no? Entonces, no se trata tanto de una metodología, no de una receta, sino más bien de un marco en el que diseñar el aprendizaje de una manera, que en síntesis consiste en partir de las necesidades de situaciones reales y generar pues, respuestas, procesos de investigación, etcétera, que terminan bueno, pues en una acción final, en un producto final, etcétera. El aprendizaje basado en proyectos no es nada nuevo. El aprendizaje basado en proyectos encontramos en el siglo XVII, XVIII, es decir, no. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología muy contrastada a lo largo de muchos años. Lo único que sí que es cierto es que el enfoque de proyectos que se puede trabajar ahora difiere en muchas cosas a enfoques de proyectos de antes de las tecnologías o de diversos, evidentemente las herramientas que se utilizan ahora en el aprendizaje basado en proyectos, claro, beben de las nuevas estrategias que se están teniendo, pero como tal, en absoluto, ¿no? Es decir, bebe de las fuentes de la investigación en acción, bebe de fuentes de, pues, por supuesto, de Kilpatrick de ensayos que se habían realizado en París o en Roma con escuelas de artes y oficios hace bastante tiempo. No, en absoluto no. Yo creo que hay algunos elementos que sí son importantes para que sea un modelo de aprendizaje basado en proyectos que a mí me gusta, me parece apropiado, ¿no? Y es que el aprendizaje que se propone realmente responda a las necesidades del aprendiz de hoy. Entonces, porque si no, estamos haciendo malabarismos y no está respondiendo a nada. Entonces, yo creo que algunas características. Debe cuestionar el espacio y el tiempo. Es decir, aprendemos todo el tiempo y en todos los lugares, con lo cual debe de permitir una porosidad con la comunidad. Debe partir de que el aprendizaje es un acto fundamentalmente cooperativo, ¿no? Entonces debe incluir eso como un elemento fundamental. Debe trabajar por y para la realidad, o sea, lo contrario. Para el aprendizaje basado en proyectos es el trabajo de laboratorio, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos trabaja con la realidad, con situaciones reales. Tiene un importante componente narrativo, ¿no? Frente al modelo de módulos estancos, ¿no? Que aprendes por temas, unidades, ¿no? Pues como siempre hemos aprendido, pues frente a eso, el aprendizaje basado en proyectos lo que hace es establecer una narrativa, ¿no? que dibuja el aprendizaje de una manera mucho más dinámica. La evaluación, por ejemplo, es otro elemento importante. La evaluación tiene que dejar de ser un proceso de etiquetado. La evaluación es un proceso. Evaluar no es calificar, evaluar es reflexionar, ¿no? Y calificar es etiquetar. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos lo que busca es un modelo de evaluación que sirva al aprendiz para reflexionar en torno al proceso. Es decir, sí hay una serie de características que se pueden describir. Bueno, yo en el libro que escribí sobre el aprendizaje basado en proyectos, el título Aprendo porque quiero, ahí identifico como 5 momentos, ¿no? 5 momentos que se diferencian, ¿no? ¿Por qué fases? No sé si fases. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que haces cosas distintas, los alumnos están orientados en un determinado sentido y hay herramientas muy específicas especialmente apropiadas para ello. Entonces, para mí, pues puse unos nombres, ¿no? Pues la ocasión. La ocasión es un momento de escucha en el que el docente se da cuenta que puede hacer un proyecto en función de unos determinados intereses, una circunstancia, un interés, etc., ¿no? Y ahí es donde analiza la potencia educativa que tiene. Es decir, ahí es donde ve si realmente puede trabajar los contenidos curriculares que necesita, etc. Luego estaría el llevarlo al grupo, y eso ya es otro momento, se lo llamo la intención, es donde se genera la intención de aprender, que no es motivar, es generar una intención sostenida con el grupo de tal manera que se lleguen a acuerdos. Suele haber un detonante, ¿no? Pues una situación en la que le llevamos a la primera persona del alumno el proyecto, ¿no? Y le motivamos para actuar y para comprometerse. Luego hay otra fase, yo la llamo la mirada, que sería el momento en el que se diseña, pero colaborativamente, el proyecto, es decir, se llegan a acuerdos, se piensa qué es lo que se sabe, qué es lo que se quiere saber sobre el tema, cómo se puede resolver, qué estrategias hay. Y para luego ya definir lo que serían los itinerarios, que eso ya sería, yo lo llamo la estrategia, ¿no? Pues ahí ya se definen itinerarios del proyecto, donde
seleccionan tareas concretas y donde cada cual toma pues, sus tareas, ¿no? Y para llegar a un último momento que sería la acción final, ¿no? Pasa de esto hay como dos transversales. Uno sería la evaluación, que debe estar en todo el proceso, y otro, yo lo llamo la arquitectura. La arquitectura es el soporte que permite dibujar esa narración del proyecto. Puede ser un blog, puede ser un hashtag de Twitter, puede ser una pared, ¿no? Que panelemos, pueden ser muchas cosas. El aprendizaje basado en proyectos está sobre todo indicado para facilitar la construcción de procesos de pensamiento de orden superior. No es especialmente indicado para facilitar la memorización o ese tipo de procesos. Para lo que sirve realmente, para lo que es potente, es como para desarrollar pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas. Es para lo que tiene sentido. Pero aparte de eso, el aprendizaje basado en proyectos tiene una característica muy interesante. Y es que, como trabaja desde la realidad de los alumnos y con problemas reales, pues lo que hace es que facilita un poco la contextualización de los aprendices. Es decir, se sitúan en el barrio, en sus comunidades y se comprometen con ella, ¿no? Con lo cual, al final terminan ejerciendo pues, actividades en su comunidad, ¿no? Es muy interesante. Claro, sí se está utilizando muy habitualmente para todo tipo de proyectos de emprendimiento. Eso es evidente, ¿no? Tanto emprendimiento empresarial, de formación, como el emprendimiento social. Mi perspectiva es esta última, ¿no? Yo utilizo o entiendo que una actividad fundamental de este modelo de aprendizaje es que al final sucede algo. Y ese al final sucede algo es que el alumno hace algo con su aprendizaje, se compromete con la construcción con realizar determinado tipo de iniciativas, etc. En definitiva, emprender. Desde mi perspectiva, pues, hombre, a mí lo que me gusta es que emprendan en su contexto mejorándolo, posicionándose éticamente en relación a lo que ha aprendido. Eso es emprendimiento social. Esta metodología posee un diseño y planificación flexible, con una estructura organizada en fases en las que se realiza una investigación y se crea un producto final. En este proceso interviene todo el alumnado, desde sus fortalezas y debilidades en equipos cooperativos que dan valor a la diversidad personal y propicia el desarrollo social e individual. Se realiza una evaluación continua de los aprendizajes en la que todos los agentes se participan. Se promueve así la autorregulación, la reflexión, el pensamiento crítico y la toma de decisiones, es decir, habilidades imprescindibles para que se produzca un aprendizaje profundo. Características. La experiencia de aprendizaje se presenta como un proyecto interdisciplinar en el que se integran todos los elementos que constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Competencial. Se propone un reto real, bien contextualizado, significativo y ajustado a las capacidades del alumnado, y con cierta complejidad en función de su desarrollo psicoevolutivo. Para su resolución es necesario tener en cuenta sus capacidades a partir de sus conocimientos previos y proponer tareas y actividades que implican la movilización de recursos y saberes relacionados con diferentes competencias específicas de diferentes áreas de conocimiento y o disciplinas. Todo ello para conseguir un producto final que se difunde y tiene una repercusión en su entorno más cercano, y que es la síntesis y la evidencia del aprendizaje realizado a lo largo de la experiencia. Las tareas están diseñadas con el objetivo de que el alumnado realice procesos desde diferentes niveles cognitivos, taxonomía de Bloom, y progrese en el desarrollo de las competencias clave atendiendo a sus capacidades. Esta metodología garantiza la educación personalizada y la inclusión, ya que toma en cuenta e integra los principios del diseño universal para el aprendizaje, proporcionar múltiples medios de acción y de expresión, múltiples formas de representación de la información y, por último, proporcionar múltiples formas de implicación del alumnado. Por esta razón, en el diseño ABP se tienen en cuenta estrategias para la autorregulación, el aprendizaje autónomo y la metacognición. Asimismo, se acompaña y guía al alumnado mediante procesos de autoevaluación y coevaluación, y se potencian herramientas como el diario de reflexiones para ayudarles en el reconocimiento de sus fortalezas, sus debilidades y errores para que puedan aprender de ellos.
La clave del ABP está en la variedad de propuestas que se ofrecen, que deben ir más allá de realizar investigaciones sobre un tema. Así, hacer que el grupo aula actúe y piense como un científico, un diseñador, un historiador, etc., posibilita el desarrollo del pensamiento científico, crítico y creativo, ofreciéndole experiencias que aunan el trabajo de las competencias del currículum y las problemáticas reales que le acercan al conocimiento más profundo de la sociedad en la que vive. En esta metodología es fundamental ser riguroso en el diseño de los proyectos, por lo que es necesario informarse, documentarse y aprender de los expertos atendiendo al tipo de proyecto elegido, tecnológico, científico, literario, de diseño, etc. En este punto, el trabajo interdisciplinar del profesorado puede lograr unas propuestas mucho más complejas y enriquecedoras que el diseño individual. Fases. La secuencia de actividades se estructura en 3 fases. En la fase inicial, las actividades tienen como objetivo motivar al alumnado, crear interés hacia la propuesta de trabajo presentada, activar sus conocimientos previos y organizar el trabajo individual y del equipo. El alumnado se organiza en equipos cooperativos donde se distribuyen funciones y roles y se organiza, planifica el trabajo. En la fase de desarrollo, las tareas se centran en los procesos de planificación, investigación, análisis, síntesis y valoración. En ella se elaboran productos necesarios para el logro del producto final. Fase final, donde el alumnado crea el producto final, lo difunde y evalúa, así como también evalúa su trabajo individual y el del equipo. Aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es similar al aprendizaje basado en proyectos, pero menos complejo. Se articula mediante el análisis de problemas que pueden tener diversos grados de complejidad, que permiten encontrar diferentes soluciones. Se propone a los estudiantes o se promueve que ellos mismos propongan un problema sobre el que deben investigar. El objetivo es comprender, resolver el problema y requiere que el estudiante integre teoría y práctica y que aplique conocimientos y habilidades para resolverlo. Los objetivos de esta metodología son la adquisición y desarrollo de un pensamiento crítico, el desarrollo de las habilidades necesarias para gestionar la información disponible y buscar la que falta, y por último, la experiencia del trabajo cooperativo. La clave está en el alumno y en su aprendizaje, y el papel del profesor es el de acompañar, orientar y facilitar el aprendizaje. Comienza siempre con el planteamiento de un problema significativo de la vida real, que motiva al alumno y genera preguntas, en el que reconocen lo que saben acerca del problema y lo que deberían conocer para poder resolverlo. Se reparten las funciones y roles en el grupo, se pone en común la información requerida y se buscan las posibles soluciones para exponerlas posteriormente. La evaluación se realiza de acuerdo a las rúbricas previamente determinadas. Características de un buen problema. Según Colmos, un buen problema debe poseer las siguientes características: atractivo y orientado al mundo real, poco estructurado y complejo, generador de múltiples hipótesis, requiere un esfuerzo individual y de equipo, coherente con los resultados del aprendizaje perseguidos, basado en conocimientos y experiencias anteriores, promotor del desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. Fases. Las fases del aprendizaje basado en problemas son, según Javier García Martín y Jorge Enrique Pérez Martínez en su artículo Aprendizaje basado en proyectos, método para el diseño de actividades: 1. Se presenta un problema al alumnado. 2. Se discute el problema en pequeños grupos, se aclaran términos y se define el problema. Se realiza una tormenta de ideas basándose en sus conocimientos previos. Se identifican los conocimientos que se necesitan para trabajar en el problema, se razona a través del problema y se especifica un plan de acción para trabajarlo. Individualmente se realiza una búsqueda de información en fuentes analógicas y digitales. Se vuelve al grupo inicial y se comparte la información con los compañeros. Con la ayuda del docente trabajan en la resolución del problema. En gran grupo se presenta y discute la solución al problema. Finalmente, el alumnado identifica el aprendizaje realizado durante la resolución del problema. Semejanzas y diferencias con el ABP. Similitudes. Basados en el constructivismo, centrados en el estudiante, el punto de partida es un problema que motiva el aprendizaje del alumnado. Los problemas requieren realizar tareas profesionales del mundo real. El rol del profesor es de guía o facilitador del conocimiento,
más que de transmisión de conocimiento, el alumnado trabaja en grupo. Diferencias. En el ABP se pone más énfasis en el producto final, mientras que en el aprendizaje basado en problemas se pone en la estrategia diseñada para dar respuesta al problema. En el ABP las tareas son más complejas y conllevan la aparición de varios problemas. En el ABP se tiende a utilizar más e integrar conocimientos adquiridos previamente, aunque sea necesario adquirir otros nuevos. En el aprendizaje basado en problemas, se pone énfasis en descubrir nuevos conocimientos necesarios para resolver el problema. En el ABP cobra más importancia el principio de interdisciplinariedad. Pensamiento computacional. El pensamiento computacional es un término emergente difundido por Janet Wing en 2006. Lo definió así: el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano. Basándose en los conceptos fundamentales de la ciencia de la computación, el pensamiento computacional incluye una amplia variedad de herramientas mentales que reflejan la amplitud del campo de la computación. Hola, soy Fernando Posada y soy asesor de tecnologías educativas del Centro de Profesores de Lanzarote. El tema de este vídeo es la introducción al pensamiento computacional. Trataremos una serie de contenidos relacionados con la iniciativa de integrar el pensamiento computacional en el currículum del aula. Antes de empezar, queremos hacer una referencia a la importancia que tiene el pensamiento computacional a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Es una tendencia que se detecta en muchas instituciones y muchos gobiernos a integrar el pensamiento computacional en el currículum oficial. Realmente lo que se persigue es pasar de ser ciudadanos consumidores de tecnología a ser ciudadanos productores de tecnología, con lo que ello implica de fomentar el liderazgo, la innovación y el emprendimiento. Realmente cuando hablamos de pensamiento computacional hablamos de algo más que aprender a programar. Realmente hablamos de un método o de una resolución de problemas que tiene una metodología propia donde se integran tres componentes que se consideran fundamentales. Uno es la creatividad, otro es el razonamiento y el pensamiento crítico. Realmente los gobiernos que integran o que hacen del pensamiento computacional una prioridad educativa, lo que tratan es de estimular la formación de un colectivo de creadores digitales capaces de enfrentarse a problemas complejos, a desafíos interesantes, interdisciplinares, innovadores y que contribuyan al bienestar público. Si buscamos distintos conceptos, distintas definiciones que hay en Internet de lo que es el pensamiento computacional, quizás una de las definiciones más interesantes es la que hace Jan Wing en 2010, definiendo el pensamiento computacional como los procesos del pensamiento humano que están implicados en la resolución de problemas y en su resolución aplicando un agente de procesamiento de información que bien puede ser un humano o bien puede ser una máquina. Entonces, a partir de esta definición, entendemos que el pensamiento computacional implica una serie de habilidades que son sumamente interesantes y que justifican su inclusión en el currículo. La formulación de problemas para adaptarlos a la computación, la organización y el análisis de datos para buscar patrones comunes, la representación de datos utilizando la descomposición y las abstracciones, la automatización diseñando de una forma creativa los algoritmos que resuelven ese problema, la codificación para crear el programa, la depuración para resolver los errores, el análisis de las posibles soluciones buscando aquella solución más eficiente y la generalización para transferir esa solución a nuevas situaciones o a nuevas realidades. Además de estas habilidades, cuando trabajamos el pensamiento computacional en el aula, estamos favoreciendo unas actitudes que son sumamente interesantes, como son la confianza en el manejo de la complejidad, la persistencia en el trabajo en problemas difíciles, la tolerancia a la ambigüedad, la habilidad para enfrentarse a problemas y sobre todo la capacidad para comunicarse y trabajar en equipo con otras personas. Dicho todo esto, decir que el pensamiento computacional tiene un desafío importante, que es integrarse de forma transversal en proyectos de emprendeduría, en proyectos donde todas las áreas se integren de una forma globalizada, favoreciendo lo que llamamos un aprendizaje constructivo, un aprendizaje creativo, conectivo, competencial y tecnológico. En la presentación que
serie de experiencias de aprendizaje interdisciplinar que el colectivo de profesores americanos amantes de la informática plantea como experiencias de aprendizaje donde el pensamiento computacional se integra de una forma transversal, ¿no? Y basándose un poco en el aprendizaje de proyectos. Por ejemplo, existe uno de esos proyectos que se llama Cadena Alimentaria de Ciencias para el nivel K4, que serían entre los 9 y los 10 años, donde se plantea, entre las múltiples actividades, una de ellas que es crear una cadena alimentaria utilizando Scratch. Además, existen múltiples iniciativas donde se plantea trabajar el pensamiento computacional sin ordenadores, ¿no? Realmente, si es un sistema de resolución de problemas, se puede trabajar sin necesidad de tener un agente de computación, una máquina. Se puede utilizar pues, la propia mente humana. Se trata de un conjunto de actividades y de tareas donde se utilizan juegos, puzzles, pinturas de colores, dibujos, tarjetas, cartulinas. Y bueno, en este caso, en esta diapositiva, os aparece una referencia de C.S. Unplugged, donde podemos encontrar múltiples referencias de cómo trabajar el pensamiento computacional sin utilizar ordenadores. Cuando nos decidimos y aceptamos ese reto, ese desafío de incorporar el pensamiento computacional al aula, hay que tener una serie de cosas en cuenta, una serie de consejos, ¿no? El primero es que hay que tratar de fomentar lo que llamamos la computación creativa, es decir, que los problemas se pueden resolver de múltiples maneras, que además los problemas tienen que estar adaptados al contexto, que hay que favorecer en los chicos la exposición oral y el trabajo en grupo. Hay que promover también una reflexión y el sentido crítico hacia los productos que se elaboran y fomentar la reutilización siempre y cuando respetemos los derechos de autor. También hay que fomentar, como hemos dicho anteriormente, el trabajo sin ordenador, buscar audiencia, publicidad, difusión a esos trabajos que realizan los alumnos. Una cosa muy importante también es tener en cuenta la inclusión de género, es decir, el favorecer que las mujeres y los colectivos desfavorecidos se incorporen al uso del pensamiento computacional y a la producción digital, aprovechar también los interfaces multilingües para buscar sinergias con otros idiomas y basar una evaluación no solamente en el análisis de los productos que elaboran los alumnos, sino también en tratar de averiguar qué procesos mentales puso en funcionamiento el alumno, es decir, un poco una entrevista donde podamos detectar cuáles fueron los pensamientos que desarrolló el alumno durante la producción y también la capacidad que tiene el alumno para analizar otros proyectos. Cuando trabajamos con pensamiento computacional, una cuestión fundamental es el algoritmo, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Puede ser una receta de cocina, puede ser unas instrucciones para montar un mueble de Ikea, es decir, una secuencia estructurada de pasos donde al final encontramos la solución a un problema. Y para resolver o para representar gráficamente un algoritmo existen básicamente dos soluciones. Una es el pseudocódigo, es un lenguaje natural a medio camino entre el lenguaje máquina y el lenguaje humano, donde tratamos de representar ese algoritmo utilizando un lenguaje intermedio, en este caso un lenguaje de pseudocódigo, ¿no? Ahí en la diapositiva podéis ver un ejemplo de cómo generar un algoritmo utilizando este ejemplo, ¿no? Además de utilizar el pseudocódigo, también podemos utilizar los diagramas de flujo, que no dejan de ser una representación gráfica de un algoritmo o de un proceso. Ahí en la diapositiva vemos también un ejemplo de cómo poder representar un algoritmo utilizando un diagrama de flujo. Para terminar esta exposición, comentar que quizás las experiencias de éxito más importantes que hay en la actualidad en algunos países en relación con la inclusión del pensamiento computacional en el currículum oficial. El primer ejemplo es el Reino Unido. El Reino Unido desde hace unos años ha definido una asignatura que se llama Computing, que ha sustituido a la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación y que se implanta tanto en los dos niveles que tienen de primaria como en los dos niveles que tienen de secundaria. Es una asignatura estructurada de arriba abajo que incluye contenidos que se organizan en tres dimensiones. Uno es las ciencias de la computación, otro las tecnologías de la información y otro es la alfabetización digital. Entre los objetivos que se plantea esta asignatura, la asignatura de Computing en el Reino Unido, son la de conocer y aplicar los conceptos de la computación, analizar problemas y resolverlos mediante la programación, evaluar y analizar todas las TIC emergentes
y ver cómo se pueden integrar en procesos de resolución de problemas y a la vez ser capaces de un poco ser responsables, competentes, seguros y creativos TIC, es decir, de integrar todo eso en unas actitudes y valores positivos hacia el uso de las tecnologías. Otro de los ejemplos que traemos aquí a este vídeo es el de Estados Unidos, que aunque no tiene un modelo oficial de integración del pensamiento computacional en el currículum, existe una asociación, la CSTA, una asociación de profesores de informática, que es una asociación internacional que promueve hasta las edades de K12 el uso del pensamiento computacional en el aula. Trabaja con un modelo de estándares y esos estándares no dejan de ser otra cosa que una descripción general de lo que el alumno es capaz de realizar al finalizar un ciclo. En ese documento, en ese modelo del CSTA, que es un modelo realmente, existe una versión muy actual del año 2016, en el cual se estructuran para los distintos tramos educativos los estándares, ¿no? Esos estándares se organizan en 5 ejes conceptuales: sistemas de la computación, redes e internet, algoritmos y programación, datos y análisis y impacto de la computación. Y a su vez esos estándares también se organizan en 7 ejes prácticos: fomento de la cultura inclusiva, colaboración, reconocimiento y definición de los problemas computacionales, desarrollo y nivel de las abstracciones, desarrollo de artefactos computacionales, testeo y depuración y comunicación sobre computación. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo de cómo para la edad de K2, pues para trabajar el concepto de algoritmos y programas, pues el estándar que se trabaja es el de actualizar y depurar un algoritmo que incluye secuencias y bucles repetitivos sencillos. La Comunidad de Madrid, ya metiéndonos ya en España, ha definido una asignatura que se llama Tecnología, Programación y Robótica, que es una asignatura obligatoria en primero, segundo y tercero de la ESO, donde los contenidos se agrupan en 5 grandes temas. Uno es la programación y el pensamiento computacional, otro es la robótica, otro es la tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos, otro es el uso seguro de Internet y el último son las técnicas y el diseño de la impresión 3D. Al finalizar el ciclo, este ciclo de 3 años, lo que se pretende es que el alumno domine una serie de tareas, una serie de competencias, entre las cuales está crear una página web con un gestor de contenidos, crear una aplicación para móviles con MeetUp Inventor, diseñar un videojuego con Scratch, elaborar un programa utilizando una herramienta de programación textual, manejar e imprimir objetos en una impresora 3D y tener ciertos conocimientos de robótica Arduino. La conclusión, por hacer un resumen de las ideas que hemos tratado de exponer en este vídeo, son las siguientes, ¿no? Primero, que el pensamiento computacional amplía el concepto de competencia digital y en este sentido propone una metodología de resolución de problemas en la cual el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico son fundamentales, ¿no? Que evidentemente este pensamiento computacional puede definir por sí mismo un área específica o también puede incluirse de forma transversal en los currículos integrados en proyectos donde participen las distintas áreas. Y dicho esto, lo que está claro es que el pensamiento computacional, si realmente es una apuesta a nivel institucional, a nivel de grupo de profesores o a nivel de centro, requiere de una programación, de una propuesta progresiva y adaptada a lo largo de toda la escolarización obligatoria del alumno. Agradecer la atención prestada en este vídeo y espero que haya resultado de su interés. Gracias. El pensamiento computacional son los procesos de pensamiento implicados en la formulación de problemas y sus soluciones para que estas últimas estén representadas de forma que puedan llevarse a cabo de manera efectiva por un procesador de información. Janet Wing, 2011. Características. De la definición de Wing surgen 2 aspectos que son particularmente significativos para la educación. El pensamiento computacional es un proceso de pensamiento, por lo tanto independiente de la tecnología. El pensamiento computacional es un tipo específico de resolución de problemas que implica capacidades distintas
para el aprendiz supone el desarrollo de un conjunto de habilidades o competencias cognitivas descritas por la International Society for Technology in Education y la Computer Science Teachers Association, y de unas actitudes que se enlistan a continuación. Habilidades o competencias. Formular problemas de manera que permitan usar un ordenador y otras herramientas para ayudar a resolverlos. Organizar y analizar datos de una manera lógica, patrones y conclusiones. Representar datos a través de abstracciones tales como modelos y simulaciones. Descomposición y abstracción. Automatizar soluciones mediante el pensamiento algorítmico. Una serie de pasos ordenados. Diseño creativo y algoritmos. Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de conseguir la combinación más eficaz de pasos y recursos. Codificar, crear un programa, depurar, resolver los errores, generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas a una amplia variedad de problemas. Actitudes: confianza en el manejo de complejidad, persistencia al trabajar los problemas difíciles, tolerancia a la ambigüedad, capacidad para tratar con problemas abiertos, capacidad de comunicarse y trabajar con otros para lograr un objetivo o solución común. Método de casos. El estudio de casos es un método de enseñanza eminentemente experiencial e inductivo que busca no solo educar el intelecto, sino a la persona o al profesional en formación, al futuro científico o al ciudadano. Se trata de plantear una situación problemática y aplicar una metodología específica para su resolución. ¿Cuántas veces nos habrán dicho los alumnos, y también hemos comprobado en nuestras propias carnes, que cuando realmente han comprendido algo ha sido cuando lo han puesto en práctica? Lo cierto es que es muy difícil tener una experiencia real de todo lo que enseñamos en nuestras sesiones, al menos en el tiempo que dura la clase, pero lo que sí que es posible es trasladar porciones de realidad al aula, y una de las formas más efectivas es mediante los casos. En este vídeo veremos qué es el método del caso, las fases en las que se desarrolla, cómo puedo ponerlo en marcha en el aula y cuáles son los beneficios que se obtienen al ponerlo en práctica, así como las dificultades que podemos encontrar por el camino. El método del caso consiste básicamente en presentar la definición o descripción de un caso, de un incidente o un acontecimiento de la vida real. Se pueden añadir estudios, artículos o textos que complementen la lectura y posterior investigación que se haga sobre el caso, pero lo definitorio de este método es que el caso que se trabajó sea algo que se haya dado en la vida real. Es una metodología que fomenta el aprendizaje activo, que parte de lo concreto, el caso, para llegar a lo más general. Como ya habréis intuido, estamos hablando de un aprendizaje de tipo inductivo. Vuestro papel como profesores es el de guiar el conocimiento previo y adquirís el papel de mediadores a lo largo del debate que se genera. Para llevar a cabo esta tarea con éxito es importante realizar un trabajo previo de planificación y plantear bien los objetivos que se persiguen. Es importante tener en cuenta que no tiene por qué existir una única solución correcta. Pese a que cada profesor pueda adaptar el método del caso a sus necesidades concretas, aquí nos vamos a centrar en 5 pasos que son definitorios del método del caso. 1. Redacción o búsqueda del caso. 2. Preparación de la guía del trabajo del curso. Recordemos que vuestro papel como docentes en el estudio de casos es dirigir la discusión y puesta en común en relación a unos objetivos de aprendizaje que previamente habéis marcado. Es importante realizar un trabajo previo de planificación, ya que el caso ha de responder a unos objetivos específicos. 3. Entrega del caso a los alumnos. Podéis entregar también anexos complementarios para que profundicen y realicen un trabajo previo a una discusión más grupal. 4. Discusión en el aula. Se analiza y trabaja el caso discutiendo sobre las preguntas que vayáis planteando vosotros, profesores. Y 5. Cierre del caso. Es importante que vosotros cerréis el caso haciendo síntesis de lo tratado y poniéndolo en relación con la teoría
Mediante el estudio de ejemplos reales y trabajando sobre ellos, el alumno conoce, comprende y analiza tanto el contexto como las variables que afectan al caso. La mayor dificultad que tiene para vosotros como profesores es que no siempre es fácil dar con buenos casos, redactarlos o la planificación de la guía que dirigirá al caso. Pero es muy interesante centrarse en los beneficios por los que este método resulta óptimo, como es la adquisición de competencias transversales. Y a continuación vamos a destacar algún que otro motivo. El uso de esta metodología ayuda a que el alumno se involucre directamente con la materia del curso, ya que se trabaja sobre acontecimientos o hechos que han sucedido en la vida real. Además, los alumnos adquieren un papel activo y analítico sobre el caso. Aprenden a comprender realidades concretas relacionadas con el saber que estudian y les permite comparar estas situaciones reales con el modelo teórico. Mediante la discusión y puesta en común, practican habilidades comunicativas y además desarrollan habilidades relacionadas con el trabajo en grupo para contrastar ideas y llegar a conclusiones conjuntas. Y además, trabajarlo resulta dinámico y muy entretenido, tanto para el profesor como para los alumnos, así que os animamos a ponerlo en práctica en vuestras asignaturas. Este método se emplea cada vez más en el bachillerato y en la universidad para la enseñanza de muy diversas materias, carreras y especializaciones profesionales, aunque también se encuentran experiencias educativas basadas en casos con alumnado de educación básica. ¿Qué es un caso? Un caso es el planteamiento de una situación-problema que se expone al alumno para que éste desarrolle propuestas conducentes a su análisis o solución. Se ofrece en un formato de narrativa o historia que contiene una serie de atributos que muestran su complejidad y multidimensionalidad. Los casos pueden tomarse de la vida real o bien consistir en casos simulados o realistas. El caso ofrece una historia donde se cuentan de la manera más precisa y objetiva posible sucesos que plantean situaciones, problemas reales, auténticos o realistas, simulados, de manera que los alumnos experimenten la complejidad, ambigüedad, incertidumbre y falta de certeza que enfrentaron los participantes originales en el caso, médicos, científicos, abogados, ingenieros, economistas, psicólogos, etc. En la medida en que los estudiantes se apropien y vivan el caso, podrán identificar sus componentes clave y construir una o más opciones de afrontamiento o solución a la situación-problema que delinearon. De manera típica, en el caso se describen algunos actores o personajes. Algunas veces son históricos, otras reales, aunque también pueden ser ficticios a condición de que representen rasgos o situaciones que enfrentan las personas reales. Los casos que se presentan a los alumnos con propósito de enseñanza contienen información suficiente pero no exhaustiva, es decir, no se ofrecen a priori análisis conclusivos, pues una de las tareas centrales de los alumnos es ahondar en la información y conducir ellos mismos el análisis y conclusiones. De esta manera, la meta del grupo de discusión que revisa un caso es precisamente analizarlo y plantear soluciones, estrategias o acciones pertinentes y argumentadas. Características. Los buenos casos poseen las siguientes características. Fomentan la participación activa de los estudiantes a través de la investigación, promueven el estudio minucioso del caso en toda su complejidad, evitan las respuestas simplistas y poco elaboradas, aumentan la disonancia de alternativas y visiones del problema. Por su parte, Weisman incluye otros criterios más que a su juicio son los que en realidad permiten elegir un buen caso de enseñanza. Vínculo directo con el currículo. El caso se relaciona con al menos un tema clave del área y focaliza conceptos o grandes ideas. Calidad de la narrativa. En la medida en que el caso atrapa al lector o aprendiz, le permite imaginarse a las personas, hechos o lugares relatados, y en la medida en que es real o lo bastante realista, permite la identificación o empatía y despierta un interés genuino. Es accesible al nivel de los lectores o aprendices. El alumnado puede entender el lenguaje, decodificar el vocabulario contenido y generar significado de lo que se relata. Intensifica las emociones del alumnado, eleva pasiones y genera juicios emotivos que comprometen al lector, le permite ponerse unos lentes más humanos al analizarlo, genera dilemas y controversias. Un buen caso no tiene por qué tener una solución fácil o un final feliz. No se sabe qué hacer o cuál es el camino correcto.
hasta que se debate, se aplica un examen complejo o se añade información. Demanda pensamiento de alto nivel, creatividad y capacidad para tomar decisiones por parte del alumnado. Tipos. Puede aplicarse en dos modalidades. El caso está resuelto y el alumnado debe analizar cómo se ha producido y resuelto la situación. El caso presenta una problemática a la que el alumno debe dar respuesta. En ambas es importante que el caso proporcione datos para la reflexión, el análisis y la discusión, y que estos estén bien descritos, es decir, el contexto en el que se produce, los personajes implicados y las variables que intervienen en la acción. En el trabajo por casos, los estudiantes normalmente se organizan en pequeños grupos y es habitual dramatizarlos. Este método involucra activamente al alumnado, haciendo que formule preguntas, plantee posibles soluciones, reflexione sobre la problemática y llegue a un consenso con el equipo de trabajo. Se potencia así el pensamiento divergente y crítico. Los tipos de estudio de caso más comunes son enfocado a valores, se ponen en juego cuestiones que tienen que ver con valores morales. Centrado en un incidente, normalmente se presenta un incidente que provoca conflictos personales y se aporta información complementaria sobre el posicionamiento de las diferentes personas implicadas. Solución razonada. Hay que encontrar la solución más razonable sin tener más información que la que se aporta. Búsqueda real. El grupo analiza un caso real y busca soluciones concretas. Competencias que promueve. Para Borer, los grandes logros u objetivos que se persiguen con este método se integran en 8 categorías. Fomentar el pensamiento crítico, promover la responsabilidad del alumnado ante el estudio, transferir la información, los conceptos y las técnicas, convertirse en expertos en un aspecto concreto de una materia, vincular aprendizajes afectivos y cognitivos, dinamizar la clase y fomentar la motivación, desarrollar habilidades cooperativas, promover el aprendizaje autodirigido. Fases del método. El método de casos consta de varias fases según Zavala y Arnau, 2014. Fase de lectura y análisis del caso. Se identifican los puntos críticos en su planteamiento y las alternativas para resolver la situación descrita. Se selecciona a la que se cree más apropiada y se realiza una propuesta inicial de resolución del caso. Fase de discusión en pequeños grupos. A partir de la preparación individual, el alumnado intercambia ideas y reflexiones y se debaten las diferentes propuestas. Se confrontan las ideas y se refuerzan o modifican las propuestas iniciales. Fase de contrastes. Todo el grupo, bajo la guía del docente, compara las diferentes posturas y concluye o soluciona el caso. Fase de reflexión final. Cada alumno confronta su solución con la que finalmente se ha decidido en el grupo aula. Design Thinking. La metodología del Design Thinking sirve para resolver problemas de manera creativa. El alumnado debe elaborar un plan de acción que sirva para resolver el problema planteado.
Design Thinking es una metodología innovadora que ayuda a solucionar problemas de nuestro centro educativo encontrando soluciones sencillas y de bajo coste, adaptadas al alumnado y su entorno. Se basa en la colaboración, observación, experimentación y continua evaluación de los resultados obtenidos. Fases del método. Definir. En esta fase se identifica y define el objeto de cambio. Acciones a realizar en esta fase, pensar en lo que preocupa o se quiere cambiar del entorno, seleccionar y concretar el objeto de cambio sobre el que se quiere intervenir, entender el reto, definirlo, compartir los conocimientos previos, crear equipos de trabajo, identificar los usuarios finales y planificar el proceso. Técnicas y herramientas, mapa mental, diagrama Ishikawa, etc. Empatizar. Fases en la que se observa y reflexiona sobre los conocimientos que se tienen y los aspectos sobre los que se necesita investigar. Acciones a realizar en esta fase: identificar lo que se conoce y lo que se necesita saber para resolver el reto, buscar las fuentes de información y aprender de los expertos para obtener modelos, conocer a los usuarios finales, es decir, qué piensan, sienten y escuchan y cómo actúan para adaptar el diseño a sus necesidades e intereses. Recoger y estructurar la información obtenida para identificar los elementos claves para iniciar la fase siguiente. Técnicas y herramientas, encuestas, entrevistar, estadísticas, mapa de empatía, etc. Idear, fase en la que se trata de materializar las ideas que tienen más potencial con diferentes recursos. Acciones, elaborar prototipos para explicar el concepto y ventajas de su solución. Estos deben permitir en la siguiente fase testear o probar un aspecto determinado del mismo mediante interacción con los compañeros. Técnicas y herramientas, crear un modelo físico, maqueta, boceto, etc. Prototipo en imagen, storyboard, etc. Compartir, fase en la que se da a conocer y se difunde el proyecto. Acciones, construir una narrativa atractiva en torno al proyecto para exponer el diseño realizado, definir de forma clara y sencilla en qué ha consistido la idea, contar cuáles han sido los resultados y las mejoras que ha supuesto su implementación, herramientas y técnicas, exposición pública, dossier, etc. Aprendizaje basado en la indagación, ABI. El aprendizaje basado en la indagación, ABI, es una metodología activa que utiliza una adaptación del método científico para que los estudiantes construyan su propio conocimiento sobre cierto contenido. En el ABI, los alumnos indagan las relaciones causales que pudieran existir entre dos o más fenómenos y para ello formulan hipótesis sobre estas relaciones y las prueban realizando experimentos y haciendo observaciones. La enseñanza de las ciencias por indagación, a diferencia de la enseñanza tradicional y el modelo por descubrimiento espontáneo, es el modelo de enseñanza que integra las dos dimensiones de la ciencia, la parte conceptual con la parte procedimental, la enseñanza de los conceptos. En esta dimensión, las ciencias naturales son consideradas como un conjunto de hechos, de explicaciones que los científicos han venido construyendo a lo largo de estos últimos siglos. Enseñar ciencias bajo esta dimensión implica enseñar los conceptos de la ciencia. Los conceptos científicos están organizados en marcos que les dan sentido y coherencia. Las observaciones cobran significado a la luz de explicaciones que a su vez están integradas en leyes y teorías que intentan dar cuenta de manera cada vez más generalizada de cómo funciona la naturaleza. La enseñanza de los procesos. En ciencias lo más importante no es tanto aquello que sabemos como el proceso por el que llegamos a saberlo. Tiene que ver con la manera en que los científicos generan conocimiento y con las herramientas fundamentales que contribuyen al pensamiento científico. El pensamiento científico es un pensamiento sistemático, pero a la vez creativo que requiere poder mirar más allá de lo evidente. Diversos autores coinciden en que en lugar del método científico resulta más valioso enseñar una serie de competencias relacionadas con los modos de conocer la ciencia. Las competencias científicas como observar, describir, comparar y clasificar, formular preguntas investigables, proponer hipótesis y predicciones, diseñar experimentos para responder a una pregunta, analizar resultados, proponer explicaciones que den cuenta de los resultados, buscar e interpretar información científica de textos y otras fuentes, argumentar, etc., no se desarrollan espontáneamente. Es preciso aprenderlas y por lo tanto hay que enseñarlas, destinando tiempo y estrategias específicas para ello. Por ejemplo,
Enseñar a observar no consiste en exponer al alumnado a un fenómeno y pedirle que lo observe. Requiere que el docente ayude al alumnado a poner el foco en ciertos aspectos del fenómeno, observando, por ejemplo, similitudes y diferencias. Fases del método. El aprendizaje basado en la indagación se organiza en torno a un ciclo con 5 fases principales. 1. Orientación. En esta fase nace la curiosidad respecto del tema a investigar, que es seleccionado por el docente o el alumnado. Se identifican las variables involucradas y se define el problema a indagar. Conceptualización. Se definen las preguntas de investigación y las hipótesis a probar. Investigación. Se planea y se ejecuta el proceso de recogida y análisis de datos para dar solución a las preguntas planteadas. Conclusiones. Se extraen conclusiones a partir de la información obtenida y se comparan los resultados del análisis con la hipótesis planteada en un inicio. Discusión. Se presentan los resultados del proceso y estos se comunican a otros. También se reflexiona sobre las etapas del ciclo, lo que puede llevar a la creación de nuevas preguntas de investigación. Aula invertida. El modelo aula invertida tiene como finalidad trasladar el contenido instruccional o conceptual fuera del espacio grupal para enriquecer y aprovechar el tiempo en el aula, donde todos los alumnos están juntos, con actividades o tareas que desarrollan las habilidades cognitivas de orden superior. Ello se consigue gracias al visionado de videos enriquecidos, infografías, textos, etcétera, que los alumnos trabajan previamente en el espacio individual y que les sirve para aplicarlo en clases de un modo significativo. Esta reorganización del tiempo dedicado al aprendizaje permite que el alumnado trabaje de forma autónoma la comprensión y la memoria, gestionando sus pausas y la intensidad de su dedicación, mientras que en el aula se desarrolla el análisis, la aplicación y la evaluación, según los niveles de la taxonomía de Bloom sobre el proceso de aprendizaje. En este vídeo vamos a comprobar las diferencias entre el modelo tradicional o el sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje y el basado en los modelos FLIP. Para ello vamos a dividir la diapositiva en dos partes. En la primera de ellas conoceremos o analizaremos lo que habitualmente los profesores, los docentes, hacemos en la clase, para luego analizar qué cambios se producen cuando aplicamos el modelo FLIP. Básicamente, cuando aplicamos un modelo tradicional, realizamos una serie de acciones durante la clase. Lo normal son explicaciones detalladas sobre conceptos, procedimientos, sobre términos o procesos en los que estamos explicando a los niños a través de una pizarra digital, una pizarra normal, o nos vamos paseando por las filas del aula. A eso le podemos denominar genéricamente la instrucción por parte del profesor. Se supone que tras esa explicación o esa instrucción ha habido una asimilación de la instrucción por parte del estudiante, ya que damos por supuesto que ha prestado la debida atención, que disponía de los conocimientos necesarios para poder entender los nuevos conocimientos que hemos ido incorporando y que además goza de las motivaciones necesarias para poder ejercitar y aplicar ese conocimiento. Además, lo que solemos hacer muchas veces es que el alumno realice una actividad que suele ser básicamente un proceso de ejercitación y práctica para mejorar la asimilación. Luego en casa, lo que se suele habitualmente enviar es deberes o tareas para consolidar lo aprendido. Muchas veces no deja de ser un proceso repetitivo con respecto a lo que los alumnos han hecho en clase, y en otros casos mucho más difícil de los conocimientos que habían adquirido en clase, lo cual les lleva muchas veces a la desmotivación. Este es básicamente el proceso que se sigue desde hace ya muchos siglos. En el modelo FLIP, antes de la clase, lo que hacemos es enviar un contenido, normalmente que vaya a trabajar las destrezas y los procesos cognitivos de orden inferior, conocer, comprender, a través de elementos multimedia. Pueden ser vídeos, pero también pueden ser mapas conceptuales, puede ser una lectura, ¿por qué no? Y otro tipo de recursos en los que los alumnos van a tener un primer
contacto con el contenido de aprendizaje. Después se supone que va a haber una asimilación de la instrucción por parte del estudiante, para lo cual normalmente a través del modelo FLIP lo que se suele hacer es darle una serie de preguntas o la participación en un foro para poder realizarlo. Durante la clase, si hemos liberado de ese tipo de procesos cognitivos de orden inferior, podemos realizar una serie de cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, realizar actividades individuales por parejas o en grupos para manejar y mejorar los contenidos de aprendizaje que se han producido, y de esta manera el profesor puede ir trabajando con algunos alumnos o con aquellos alumnos que tengan o bien unas demandas de aprendizaje superiores o una serie de imposibilidades para poder realizarlos. Por tanto, el papel del profesor ya no es el de instructor, sino el de apoyar para consolidar el aprendizaje que se va produciendo entre los alumnos. Como vemos, son dos modelos muy distintos. En el fondo, en el modelo FLIP, de lo que se trata es de liberar el tiempo de clase, habiendo enviado una serie de tareas, deberes o actividades para trabajarlas antes. No se trata de añadir tareas a las tareas que ya hacemos en el modelo tradicional, sino de cambiar la naturaleza de esas tareas. La tarea del personal docente es la de ser guía del proceso, otorgando el protagonismo al alumnado, que construye aprendizaje significativo de forma activa en colaboración con otros compañeros y compañeras y según su motivación y capacidad. En esta propuesta metodológica subyace el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje, el énfasis en el trabajo entre pares para construir conocimiento, la resolución de problemas y la experiencia como fuente de conocimiento. Autonomía, constructivismo, aprendizaje colaborativo, experiencial, etc. Elementos del aula invertida. Los elementos clave del aula invertida, denominada clase invertida en castellano, se definen mediante sus siglas FLIP. Entorno flexible. El espacio de aprendizaje se adapta al alumnado, que elige cuándo y dónde aprende. El docente también adapta de forma flexible sus expectativas, los tiempos y evaluación de los aprendizajes. Cultura de aprendizaje. Se trata de un modelo centrado en el alumnado que participa activamente en un proceso de aprendizaje significativo, motivador y respetuoso con sus motivaciones y capacidades. Contenido intencional. El equipo docente diseña los espacios de clase con contenido significativo y motivador que permita optimizar el tiempo y los resultados. Personal educador profesional. Ser docente, guía o facilitador exige un mayor esfuerzo en el diseño de contenidos y actividades, en el seguimiento y evaluación para reorientar el proceso colectivo e individual, así como para gestionar la incertidumbre que suponen los espacios no estructurados, lejos de la planificación requerida para transmitir contenidos de forma magistral. Fases del método. Antes de la clase, planificar, elegir el tema que se va a tratar, definir los aprendizajes esperados, así como las competencias a desarrollar, planificar las sesiones teniendo en cuenta las actividades que se van a llevar a cabo en casa y en el aula. Preparar los materiales, diseñar y preparar los materiales que servirán a los estudiantes para identificar los conceptos del tema. Se pueden emplear videos de autoría propia, presentaciones con diapositivas o seleccionar diferentes recursos como lecturas, enlaces a artículos, revistas o videos. Visualización y lectura de los materiales en casa. Enviar o entregar al alumnado los materiales elaborados, videos, lecturas, enlaces, etc., dando las indicaciones pertinentes para que trabajen el tema en casa. Es preciso que en las indicaciones se señale alguna actividad a realizar, por ejemplo, un resumen o cuadro sinóptico que sirve como estrategia de aprendizaje y también como evidencia de realización de la actividad. Los trabajos pueden ser subidos y gestionados por el docente y el alumnado mediante alguna plataforma digital. Durante la clase, implementación de las actividades en el aula. Implementar actividades individuales y colaborativas, favoreciendo el aprendizaje activo y profundizando en los aprendizajes iniciados en casa. Resolver dudas. Brindar acompañamiento y atender las dudas del alumnado para favorecer e impulsar la comprensión del tema y la participación. Trabajo colaborativo.
favorece las relaciones interpersonales, la responsabilidad y consolida el aprendizaje en la interacción con los compañeros. Se pueden utilizar algunas técnicas y estrategias como Phillips 666, debates, mesas redondas, foros, diálogos simultáneos, etc. Aplicar lo aprendido. Una vez realizado el primer acercamiento al tema en casa y complementado en el aula, es importante aplicar lo aprendido en situaciones concretas. Esto se puede realizar mediante la resolución de problemas o proyectos. Revisar y retroalimentar. La revisión y la retroalimentación debe ser continua durante todo el proceso, permitiendo que los alumnos identifiquen sus avances, así como aquellos aspectos que deban reforzar. Evaluar, coevaluar y autoevaluar. Es importante la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa durante la implementación, ya que de esta manera se puede obtener información de forma permanente para poder mejorar el aprendizaje de los alumnos y el proceso de enseñanza. De igual forma, la coevaluación y la autoevaluación favorecen la autonomía e involucran a los alumnos en su propio aprendizaje, ya que logran apreciar sus fortalezas y áreas de mejora. Metodologías basadas en el desarrollo personal cognitivo. Metodologías activas. AB proyectos, AB problemas, pensamiento computacional, casos, design thinking, AB indagación, aula invertida, basadas en la investigación y en la tipología de tareas, basadas en el desarrollo personal cognitivo, TBL, basadas en el aprendizaje social, aprendizaje cooperativo, APIS y aprendizaje dialógico. Aprendizaje basado en el pensamiento. Aprender a pensar es un objetivo de la escuela. Para pensar de forma eficiente disponemos de herramientas y metodologías que combinadas pueden ayudarnos en este objetivo. El pensamiento es básicamente invisible. En la mayoría de los casos, el pensamiento permanece bajo el capó, dentro del maravilloso motor de nuestra mente. Afortunadamente, ni el pensamiento ni las oportunidades para pensar necesariamente deben ser invisibles, como frecuentemente lo son. Como educadores podemos trabajar para lograr hacer el pensamiento mucho más visible de lo que suele ser en el aula. Cuando así lo hacemos, estamos ofreciendo a los estudiantes más oportunidades desde donde construir y aprender. Perkins. Aunque el pensamiento es invisible a los otros, podemos hacerlo visible utilizando las rutinas y destrezas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son procedimientos o patrones para la reflexión que se aplican repetidas veces para facilitar la organización y sistematización del pensamiento. Estas rutinas son sencillas, cuentan con pocos pasos y su función es focalizar la atención en la movilización del pensamiento y en generar un fuerte andamiaje para desarrollar la comprensión. Se aplican en el contexto de una experiencia de aprendizaje. Las destrezas de pensamiento son organizadores que ayudan a realizar un tipo de pensamiento profundo y cuidadoso. Del Pozo 2009. Emplean procedimientos reflexivos específicos y apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado. Cada una posee su propio mapa de pensamiento, con preguntas que lo guían y un organizador gráfico que es el esquema visual, donde se recogen las respuestas a las preguntas del mapa de pensamiento. Aprendizaje basado en el pensamiento, TBL, es una metodología de enseñanza en la que la instrucción en destrezas de pensamiento se infusiona en el contenido del currículum para que los profesores animen a los alumnos a utilizar estas formas de pensamiento superior para explorar en profundidad lo que ellos están aprendiendo en el currículum general. Robert Schwartz, 2015. Se puede utilizar en combinación con otras metodologías activas como el ABP. El objetivo es que los estudiantes desarrollen una serie de destrezas y habilidades relacionadas con la estimulación del pensamiento activo, la reflexión y la comprensión profunda de los conocimientos. Sin embargo, para lograr un pensamiento eficaz, es necesario desarrollar de forma paralela los hábitos de la mente y la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Metacognición.
What can we as educators do to help students become better thinkers? One might assume that a good place to start is to teach thinking skills. But is teaching skills enough? We often miss opportunities to use the skills we have simply by not noticing times when they might be useful. Good thinkers not only know how to think creatively, critically, and deeply, they actually do it. They have a repertoire of thinking moves to draw on, they're inclined to use them, and they're sensitive to the times when thinking would be helpful. In other words, they're in the habit of observing, analyzing, and questioning. So can we teach this? Researcher educators at Project Zero have been exploring this question for many years and think the answer is yes. The thinking routines they have developed as part of their research invite learners of any age to be close observers, to organize their ideas, to reason carefully, and to reflect on how they're making sense of things. These routines are flexible enough to be used to engage learners with any artifact, system, or concept, including their own thought processes. Thinking routines are simple structures, for example, a set of questions or a short sequence of steps that can be used alone or with a group. They are designed to be easy to remember, practical, and to invite a broad range of thinking moves. They are well suited to leverage the power of collaborative thinking and transfer easily to any context. You can use them without training or prior experience, figuring out how they work along with your students just by using them. Thinking routines help students go beyond the superficial, inviting them to dig deeper by making the complex accessible. Through practice, learners become sensitive to opportunities to use their thinking moves in the wild, helping them to develop habits of mind that will sustain their curiosity inside and outside the classroom. Given the broad range of thinking routines available, it might be tempting to try out as many routines as possible. But this approach can turn them into mere strategies, subverting a core aspect of their design, that they get used over and over again. Choosing one core thinking routine, for instance, see, think, wonder, and trying it out in as many contexts as possible is more likely to reveal the ways thinking routines can support individuals in developing habits of thinking and groups in developing a culture of thinking together. Once you and your students get comfortable with the idea of using a routine for structuring your thinking, it's easier to branch out and find routines that fit well with the kind of thinking you'd like to invite. For instance, asking deep questions, making connections, coming up with explanations, challenging those explanations, and exploring alternative perspectives. Thinking routines might at first seem too simple, but it is their simplicity that makes them easy to remember and to use. Rather than simplifying ideas, thinking routines offer straightforward ways to sustain learners in their inquiry into complex problem spaces. While it does take time, using thinking routines in your classroom cultivates a community of thinkers with a culture of thinking, supporting learners in becoming intentional in their shared pursuit of deep understanding. Cuando se trabaja esta metodología, se desarrollan de manera más profunda las principales habilidades del pensamiento de alto orden, HOT. En el libro A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing, A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Laren, W. Anderson
y David R. Crawford definen las HOT como el uso extendido de la mente para afrontar nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. El investigador Robert Marzano identifica 8 variables que componen estas habilidades, comparando, clasificando, induciendo, deduciendo, analizando, construyendo, analizando perspectivas y resumiendo explícitamente. Condiciones necesarias. Tiempo. Dedicar tiempo curricular para que los estudiantes puedan pensar y resolver las propuestas. No basta con que el docente active al estudiante con buenas propuestas. Debe brindar al alumnado suficiente tiempo y respetar las diferencias individuales para que esta variable no sea limitante en su producción. Oportunidades. Proponer actividades auténticas donde el alumnado ponga en práctica y desarrolle diferentes procesos cognitivos y pueda también implicarse en las distintas tareas. Rutinas. Utilizar organizadores que ayudan a estructurar, ordenar y desarrollar distintas formas de pensamiento en el proceso de aprendizaje y que promueven la autonomía de los estudiantes. Lenguaje. Para poder desarrollar el pensamiento es necesario poder implementar en el aula un lenguaje del pensamiento, donde se puedan denominar, describir, distinguir los distintos procesos cognitivos y reflexionar sobre los mismos. Creación de modelos. Cuando los estudiantes comparten sus ideas, intercambian puntos de vista y los discuten, desarrollando entre todos diferentes modelos de pensamientos. Interrelaciones. En un contexto donde cada uno puede decir lo que piensa y se promueve el respeto por las ideas del otro, se va creando un ambiente de confianza, donde cada uno puede mostrar sus fortalezas y también sus debilidades. Entorno físico. Si bien es importante crear un ambiente emocional de confianza, también es importante establecer un ambiente físico para estimular la cultura del pensamiento, como puede ser de forma especial el aula, el laboratorio o taller. Expectativas. Establecer un menú u orden del día para que los estudiantes conozcan los objetivos de aprendizaje, focalicen los aspectos sobre los que pensar, conozcan lo que se espera de ellos, etc. Visual Thinking. Es una técnica en la que el dibujo se entiende como representación visual, no como destreza artística. Lo realmente importante es disponer de recursos para poder visualizar una idea, un concepto o una conversación. Elena Orizar de Visuale. El visual thinking es una manera de expresar el pensamiento haciéndolo visible. Elena Orizar, experta en visual thinking, lo explica así. Si eres capaz de representar algo, significa que lo has entendido y como consecuencia lo has aprendido. Visual thinking en investigación, en educación. Graphic recording, formatos, mapas visuales, sketch notes, mente visual más mente verbal, herramientas, elementos, sombras, personajes, contenedores, conectores, letras, objetos. Proceso, leer, ver, comprender, analizar, sintetizar, buscar patrón, organizar. Visualteca, proceso. Es una herramienta que permite ordenar y organizar ideas o contenidos que son representados por medio de dibujos simples y textos cortos, es decir, se trata de un instrumento que se sirve de recursos visuales para acceder al conocimiento, para traducir a un mapa visual un contenido o un determinado proceso, aunque son necesarias las habilidades de pensamiento inferior que por medio del dibujo nos ayudan a recordar y entender conceptos. Es indudable que también son imprescindibles las habilidades de orden superior que nos permiten realizar el filtrado, gestión y organización espacial de los contenidos que se deben aprender. Beneficios. Ingrid Mosquera, 2018, destaca los siguientes. Permite ver la información desde un punto de vista global, involucra todos los sentidos en el proceso, mejora la memoria, la atención y la concentración, colabora en el desarrollo creativo y emocional, supone un papel protagonista y activo del alumno, ayuda a ordenar y organizar las ideas de forma lógica, promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje. Activa la atención, estimula la investigación autónoma, facilita la comprensión de conceptos, entrena extracción de ideas fundamentales, desarrolla capacidad de síntesis, fortalece habilidades de pensamiento, estructura contenidos, potencia creatividad, cultiva emoción estética, contribuye a la motivación. Estos son los 10 beneficios del Visual Thinking.
Proceso para hacer un mapa mental. Identificar el texto, oral, escrito o audiovisual para mapearlo y comprenderlo, buscar las ideas, analizarlas y sintetizarlas, buscar patrones, transformar esas ideas en imágenes, dibujos, símbolos, etc., organizar las ideas en una estructura. Dibujar un mapa visual supone organizar en un espacio global un recorrido de lectura que un texto oral, escrito o audiovisual permiten solo de forma secuencial. Una de las ventajas que ofrece este formato es que en un golpe de vista se puede ver el total de la información, además de que, de ser necesario, se pueden establecer relaciones entre las diferentes partes o secciones de la información. Una vez que sabemos el tipo de texto que queremos mapear, es necesario detectar las partes fundamentales del mismo, extraer las ideas principales de una conferencia, un artículo o un documental. Exige primero un trabajo de comprensión del texto y segundo, una labor de análisis del contenido encaminado a la selección de aquellos datos que conforman el esqueleto de la información. La tarea de traducir a dibujos simples y esquemáticos los conceptos que hacen alusión a objetos concretos es relativamente fácil. Algo más complicado es representar ideas abstractas o acciones, para lo cual podemos echar mano del imaginario colectivo y utilizar metáforas, como la pérdida de tiempo, o hacer uso de las prosopopeyas, una figura retórica que consiste en atribuir una capacidad de movimiento o acción a un ente inanimado, como por ejemplo el tiempo lento. De forma paralela, tendremos que ir pensando en la manera en la que organizamos estos dibujos en una sola representación. Para ello, es imprescindible haber analizado el texto y descubrir la estructura formal a la que alude su contenido. Puede tratarse de una línea temporal que sigue una secuencia de hechos, informaciones, instrucciones. O quizás esta línea gira sobre sí misma, convirtiéndose en un ciclo que vuelve una y otra vez sobre los mismos pasos, o que crece en una espiral. Quizás se trate de una taxonomía que se ordena en forma de triángulo o triángulo invertido. O sea, una comparación en la que dos bloques se enfrentan uno a otro, estableciendo conexiones de similitud o diferencia entre diferentes aspectos. Pero también puede tratarse de un texto con un sistema desorganizado de ideas, sin una forma definida, para lo cual será recomendable utilizar tanto contenedores para agrupar las ideas como conectores que dirijan la lectura. Llega finalmente el tiempo de crear el mapa visual, que es el momento en el que puedes dar, o no, el salto de convertir la metáfora formal en una metáfora visual. Es decir, pasar de una forma lineal de tiempo a un concepto más complejo, como el de un juego de serpientes y escaleras, o de una simple forma circular a la idea de una diana, una noria o una centrifugadora. Este paso no es imprescindible, pero puede ayudarte a enriquecer el mapa que estás realizando. No olvides que este es el momento de ajustar el color, el tamaño de los dibujos y de los textos y el grosor de las líneas para reforzar las jerarquías e incidir en la organización visual de los conceptos. Las sombras son un elemento meramente estético que ayudarán a dar unidad a tu mapa. Para finalizar, algo fundamental en este ecosistema de aprendizaje interconectado en el que vivimos es compartir tu trabajo con las personas. El mapa que tú has creado puede ser de mucha utilidad para otras personas, como seguro que para ti ha sido de ayuda este vídeo que te estoy compartiendo. Porque recuerda que lo que no se comparte, se pierde.
Elementos de un mapa mental. Para comenzar a implementar el Visual Thinking en el aula, Garbiñe Raralde señala los elementos básicos a considerar: dibujo de personajes y objetos basados en formas geométricas, cómics o emoticonos, expresiones para reflejar sentimientos y emociones, objetos, dibujos que representan acciones y conceptos, diseñar un diccionario visual personalizado con aquellos objetos o conceptos que más se utilicen. Tipografía para acompañar a la imagen y fortalecer el significado o clarificar la información. El tipo de letra ayuda a una expresión más precisa. Así, las mayúsculas y minúsculas o el grosor de las mismas pueden servir para reforzar la jerarquía en un texto. Conectores y contenedores. Los conectores sirven para representar las relaciones entre las personas, los objetos y los sucesos. Los contenedores se utilizan para ordenar conceptos, establecer categorías y generar listas que ayudan a entender las clasificaciones. Las formas de las señales pueden ser utilizadas para recoger datos. Los diversos tipos de bocadillos, tomados del lenguaje del cómic, sirven para indicar conversaciones, pensamientos o dar informaciones varias. Y elementos como carteles y marcos se usan para resaltar conceptos clave y darles mayor presencia. Sombreados para aportar sensación de volumen a las letras, personajes y objetos. Metodologías basadas en el aprendizaje social. Metodologías activas. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos de trabajo reducidos en los cuales los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros de equipo. El aprendizaje cooperativo se sostiene sobre dos presupuestos fundamentales. En primer lugar, en el hecho de que el aprendizaje requiere la participación directa y activa de los estudiantes. Nadie puede aprender por otro. El otro presupuesto fundamental es que la cooperación y la ayuda mutua, si se dan de manera correcta, posibilitan el logro de cotas más altas en el aprendizaje. Nos permite aprender más cosas y aprenderlas mejor. Perfo Pujolas, 2004. El aprendizaje cooperativo es la metodología de la escuela inclusiva, porque en cada equipo solo se cumple el objetivo si todos y cada uno de sus miembros lo ha conseguido. Además, aprender a cooperar es también una competencia clave. El objetivo es que la estructura de la actividad en el aula, lejos de ser individualista o competitiva, sea cooperativa. De hecho, el alumnado tiene que aprender a cooperar y asumir este modelo de aprendizaje. Las aulas inclusivas requieren una estructura cooperativa de la actividad y educar los valores relacionados con la cooperación exige que las aulas sean inclusivas. Características de un equipo cooperativo. Interdependencia positiva. Para que el equipo tenga éxito deben tenerlo todos y cada uno de sus miembros. Responsabilidad individual. Para lograr el éxito del equipo, cada uno ha de asumir su propia responsabilidad. Interacción cara a cara. En el equipo todos se animan, se apoyan y comparten. Se aseguran de que todos y todas participan. Habilidades interpersonales, escucha activa, consenso, respeto por la opinión de los demás. Reflexión sobre el trabajo del equipo. El equipo evalúa el logro de los objetivos y la responsabilidad individual y colectiva. Conseguir que se cumplan estas características es una tarea que exige constancia, trabajo explícito y evaluación continua. En este documento se ejemplifican estas características. Fases del método. Fase de cohesión. En esta fase el objetivo es el conocimiento y la cohesión del grupo aula. Fases del método. Fase de cohesión. En esta fase el objetivo es el conocimiento y la cohesión del grupo aula. Para ello se llevan a cabo dinámicas que los desarrollan. Pérez Pújulas las clasifica según su función en su programa CA a C, cooperar para aprender y aprender a cooperar. En el documento Ámbito de Intervención A, Cohesión de Grupo, se explica cómo llevarlo a cabo y se dan ejemplos de dinámicas. En esta fase se identifican también las fortalezas y las debilidades individuales para facilitar la posterior creación de los equipos en el aula. Fase de creación de los equipos. Se organizan los equipos base que han de ser heterogéneos. Se distribuyen roles rotativos entre sus miembros y se definen las funciones y sus criterios de evaluación.
Estas decisiones se reflejan en un contrato del equipo. En la página 8 de este documento se explica la manera de crear un equipo base. Fase de aplicación en el aprendizaje. El alumnado se ejercita en diferentes estructuras y técnicas cooperativas planificadas en la programación del aula. Así, durante las diferentes experiencias de aprendizaje, lleva a cabo los roles y funciones asignados. A lo largo del proceso se evalúa la responsabilidad individual, rol y función y los logros conseguidos como equipo. Aprendizaje y servicio. Tal y como lo definen en la guía para desarrollar proyectos de aprendizaje servicio solidario de CLASS, es un tipo de proyecto ABP o aprendizaje basado en problemas, en el que además de tener como objetivo el aprendizaje, sus acciones cumplen las siguientes características. Están destinadas a entender en forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con una comunidad, y no solo para ella. Son protagonizadas activamente por los estudiantes desde el planteamiento hasta la evaluación. Están articuladas intencionadamente con el aprendizaje, contenidos curriculares, reflexión, desarrollo de competencias para la ciudadanía y el trabajo, investigación, etc. El aprendizaje y servicio solidario es una pedagogía que ya tiene casi medio siglo, que está muy difundida en todo el mundo, y desde CLAIS estamos contribuyendo a que esta pedagogía, que tiene tanto impacto en la calidad educativa y en la calidad de vida de nuestras comunidades, pueda seguir creciendo en muchas más instituciones de todos los niveles educativos y en todas las organizaciones juveniles de América Latina y más allá en todo el mundo. El aprendizaje servicio solidario es una pedagogía innovadora que promueve el desarrollo de proyectos auténticamente solidarios, protagonizados activamente por los estudiantes y articulados intencionadamente con contenidos de aprendizaje. La propuesta pedagógica del aprendizaje y servicio solidario busca que lo que se aprende en el aula sirva para transformar la realidad y que lo que se trabaja solidariamente en la comunidad sirva para generar nuevas preguntas, nuevos aprendizajes, nuevas destrezas, y que eso vuelva a desafiar la teoría que estudiamos en las aulas. Eso implica que se aprende haciendo solidariamente con los demás, y de eso hablamos cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario. Con el aprendizaje y servicio solidario se aprenden ciencias naturales colaborando en la reforestación de un parque nacional. Se aprende historia recuperando el patrimonio histórico local. En el taller, en vez de maquetas, se diseñan y construyen sillas de ruedas para discapacitados sin recursos y generadores eólicos para comunidades rurales aisladas. Las investigaciones muestran que las prácticas de aprendizaje y servicio impactan en la calidad de los aprendizajes, impactan en la inclusión y hacen que podamos responder esa pregunta que es ¿para qué sirve ir a estudiar? Sirve para hacer un mundo mejor. Fases. Itinerario propuesto por CLAIS en su documento Guía para desarrollar proyectos de aprendizaje solidario. Edición 20º aniversario CLAIS. Etapa 1. Motivación. Motivación personal e institucional para desarrollar el proyecto. Conocimiento y comprensión del concepto de aprendizaje-servicio. Conciencia de la importancia del protagonismo juvenil. Diagnóstico. Etapa 2. Identificación de necesidades, problemas, desafíos junto con la comunidad destinataria. Análisis de la factibilidad de respuesta desde la institución educativa. Etapa 3. Diseño y planificación del proyecto. Objetivos del servicio solidario y del aprendizaje. Destinatarios del servicio solidario. Actividades del servicio solidario. Contenidos y actividades del aprendizaje. Tiempos, cronograma tentativo. Lugares de desarrollo del proyecto. Responsables y protagonistas, recursos, reflexión y evaluación del diseño y coherencia interna del proyecto. Etapa 4. Ejecución. Establecimiento de alianzas institucionales, obtención de recursos, formalización de acuerdos, convenios y alianzas, implementación y gestión del proyecto solidario, desarrollo simultáneo de los contenidos de aprendizaje asociados, registro de lo actuado, reflexión y evaluación del proceso y logros intermedios, ajustes, revisiones, nuevas implementaciones y alianzas,
Etapa 5. Cierre y multiplicación. Evaluación y sistematización finales. Celebración y reconocimiento de los protagonistas. Continuidad y multiplicación de proyectos de aprendizaje-servicio. Aprendizaje dialógico. Procede de la concepción comunicativa del aprendizaje. Considera que las personas aprendemos a partir de las interacciones con otras personas. A mayor interacción y más heterogeneidad, en esta interacción mayor aprendizaje. Además, necesitamos que este diálogo se base en una relación igualitaria, lo que significa que todos tenemos conocimiento que aportar, reconociendo así la inteligencia cultural en todas las personas. Hola, hoy abordaremos el concepto de aprendizaje dialógico. Esta forma de educación basada en el diálogo está constituida por 7 principios, los cuales serán presentados separadamente. Sin embargo, en la práctica suceden como una sola cosa. Los principios del aprendizaje dialógico son la base de todos los proyectos de la comunidad de aprendizaje. ¿Vamos a ver? Diálogo igualitario. Todos merecen la misma oportunidad de hablar y de ser escuchados, ya que la fuerza de lo dicho está en la calidad de los argumentos de cada uno, y no en la posición jerárquica de quien los emite. Todas las contribuciones son válidas, independientemente de la función, el origen social o la edad de quien habla. Inteligencia cultural. Todos somos igualmente capaces de actuar y reflexionar, porque poseemos una inteligencia relacionada a la cultura del contexto de nuestra propia vida. Para lograr acordar y consensuar, es necesario sumar toda la inteligencia cultural disponible. El conocimiento académico, el afectivo, la experiencia de vida y la capacidad de comunicación. Transformación. La educación es un agente transformador de la realidad. Por eso es importante promover interacciones que posibiliten cambios en las personas en los contextos en que viven. Cuando las interacciones se basan en un diálogo igualitario, se convierten en herramientas para una gran conquista social, la superación de las desigualdades. Dimensión instrumental de la educación. Cuando hablamos de dimensión instrumental, nos referimos al aprendizaje de aquellos instrumentos fundamentales como el diálogo y la reflexión, y de contenidos y habilidades escolares esenciales para la inclusión en la sociedad actual. Creación de sentido. Cuando la escuela respeta las individualidades y las capacidades interpretativas de cada uno de los alumnos, el estudiante finalmente le encuentra sentido a aquello que está aprendiendo. Fomentar la creación de sentido mejora la confianza y el desempeño de los alumnos en la búsqueda de sus realizaciones personales y colectivas. Solidaridad. Es la creación de situaciones de aprendizaje que privilegian relaciones de igualdad, equilibradas y justas. Para superar el abandono escolar y la exclusión social, es necesario contar con prácticas educativas democráticas, de las cuales todos deben participar, y eso involucra también al entorno de la escuela. Igualdad de diferencias. Todas las personas merecen las mismas oportunidades. No basta con defender la diversidad. Es necesario recordar que incluso un grupo diverso está formado por integrantes con igualdad de derechos. Entonces, todo ciudadano debe ser tratado con respeto y dignidad. Reflexionen sobre estos principios y recuerden siempre que el derecho de uno es el derecho de todos y que el aprendizaje es un reflejo de esto. Hasta la próxima.
Construimos el conocimiento desde un plano intersubjetivo, social y progresivamente lo interiorizamos como un conocimiento propio. El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, están guiados por principios solidarios y en los que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores. Principios. Diálogo igualitario. La fuerza está en los argumentos y no en la jerarquía de quien habla. Es escuchar con respeto y hablar con sinceridad. Inteligencia cultural. Comprende el saber académico, práctico y comunicativo. Todas las personas tienen capacidad de acción y reflexión. Transformación. La educación como agente transformador de la realidad por medio de las interacciones. Dimensión instrumental. Aprendizaje de los instrumentos fundamentales para la inclusión en la sociedad actual. Creación de sentido. Aprendizaje que parte de la interacción y de las demandas y necesidades de las propias personas, solidaridad, participación solidaria de todas las personas de la comunidad en el proyecto educativo de la escuela, igualdad de diferencias, mismas oportunidades para todas las personas. Prácticas educativas, grupos interactivos, tertulias literarias, modelo dialógico de prevención de conflictos, formación y participación de familiares, participación educativa de la comunidad.